Hola a todos, mi nombre es Edu y les hablo hoy desde mi habitación en el Meliá Internacional de Varadero. Aquí les voy a dejar un resumen de todo lo que me pasó hoy. Fueron cosas demasiado contrastadas. Pero bueno, en fin, de eso se trata estar de vacaciones. O sea, venimos con una exigencia súper alta porque pagamos demasiado dinero. O sea, no lo pagué yo, pero la persona que quiere que yo disfrute de esto pagó mucho dinero por este lugar. Y Y nada, así que todo lo estamos mirando con lupa. Y el almuerzo de hoy fue horrible, horrible, ya lo verán. Pero bueno, después vino la comida y nos dimos cuenta que al final el buffet depende del turno. Hay turnos buenos, turnos malos, como en todos los lugares, ¿no? Si el médico es malo te mata, si el médico es bueno te quedas vivo. Así mismo es aquí. Si el cocinero es malo, la comida no hay quien se la meta. Si el cocinero es bueno, pues tenemos mejor comida. Pero bueno, en fin, no los voy a dar más muela porque el video está súper largo. Los voy a dar ahí, ustedes vean lo que quieran ver, lo que no quieran ver, no importa. Mañana voy a venir de nuevo porque mañana tengo una experiencia súper diferente, pero no les voy a spoilear nada. Varadero está a unos kilómetros de La Habana, más o menos 2 horas en carro o en bus. Es un viaje que depende cómo lo hagas, puede ser pesado o no, pero en general es un viaje corto, o sea, se va a hacer corto porque va cambiando el paisaje, ves mar y ese tipo de cosas. Es un viaje que se puede hacer. El problema es una vez llegas, sabes que te vas a enfrentar con resort donde los cubanos somos apestados, donde los meseros y los cocineros lo que están es para ver qué queda al final del buffet, a ver qué se llevan, porque es así, no importa, a ellos no les importa que te hayas pagado lo que hayas pagado, ellos lo que necesitan es vivir ellos, ¿no? Así es como eso es lo que uno espera como cubano que le pase. Pero este lugar fue totalmente diferente. Pero bueno, no les voy a hacer ningún avance hasta que en el lugar los dejo disfrutando de estas preciosas postales de mi viaje. Ya aquí estábamos llegando ya al pueblo. Te das cuenta que ya la cosa va cambiando. No es La Habana, no estamos en La Habana. Hay mar, donde quiera que vas ves el mar. Ese mural es muy simbólico de esta entrada. Mírenlo ahí, qué bonito. Y bueno, y aquí, bueno, la realidad de esta parada, que esta parada siempre ha sido, no quiero decir emblemática, pero es una parada reconocida. Miren cómo está esa parada, pero bueno. Nada, seguimos caminando y ya aquí estábamos muy cerca de llegar al hotel. Bueno, yo no sé nada aquí, acuérdate para dónde vienes. El Meliá Internacional, sí, no sé ni cuál es. Está ahí, muy cerquita del pueblo, ahora ellos iban más para acá. Te dejamos a ti primero y ya aquí comienza la zona hotelera de Varadero. Estos son hoteles nuevos. Ya aquí estábamos dando la vuelta para dejarme en mi hotel, en Meliá Internacional. Y bueno, sin saber mucho de esto, busqué en Google, busqué en TripAdvisor y en Meliá Internacional es fácil, está en el top 5 de hoteles de Varadero. O sea, ya en cuanto lo ves, te das cuenta de lo masivo que es inmenso, tiene instalaciones de todos tipos y de todos colores, tiene zonas de la playa exclusivas que es solo para clientes, que no puede pasar más nadie, tiene una piscina gigantesca, tiene spa, tiene gimnasio, tiene restaurantes especializados, es una ciudad. El Meliá Internacional es una ciudad y además es uno de los hoteles más prestigiosos de Varadero. Pero además ahí no termina todo. La atención en la recepción fue excepcional, que se lo dije a mis amigos que estábamos en contacto al tiempo que iba llegando, que jamás me había sentido en un resort con tanta dignidad como la que sentí cuando entré a este lugar. O sea, en cuanto entras te empiezan a tratar de señor, de qué usted necesita, de cómo lo puede ayudar, y etcétera, etcétera. Aquí ya llegamos a la recepción y bueno, los voy a dejar con mis impresiones de cómo llegué a la habitación. Bueno, acabo de llegar a mi habitación y... Dios mío. Yo no me casi anoche, mira las ojeras como las tengo, pero miren este baño cómo está. Dios mío. No tengo bañadera, bañera, pero bueno, miren esto. Miren las duchas, doble ducha,
Para que si quieres bañarte los pies de un lado y la cabeza del otro, te bañes los pies de un lado y la cabeza del otro. Esto está lindo, 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 lindo. Por supuesto, mi bata para después que me bañe. ¡Ay, Dios mío! Sombrillita para si llueve y no me pierda la playa y vaya ensombrillado a la playa. ¡Ay, Dios mío! Y miren qué romántica esa cama. Dios mío. Pantallón de 50 pulgadas. Una mesita aquí, para si quiero jugar ajedrez solo. Nada, pero pronto me voy a enfrentar a lo que de verdad no me gusta de los resorts, que es la comida. Me dijeron que hay 4 restaurantes especializados, mexicano, japonés, y se me olvidaron los otros 2. Italiano creo que es el otro, y no sé si el otro es español o criollo o algo de eso. Pero bueno, es un hecho que los vamos a probar todos, aunque después tengamos que ir al buffet a rellenarnos. Todo incluido, todo el gimnasio incluido, los restaurantes incluidos, los especializados incluso, menos la langosta que cuesta $22, todo lo demás es incluido. Y vamos entonces ahora a salir al balcón. Déjame ver si encuentro cómo salir al balcón. Ay, Dios mío. Bueno, no puedo decir específicamente que tenga una vista, ¿no? Pero algo es algo. Uy, Dios mío, cancha de tenis. El cuarto está que se parte. Aire súper, súper duro. La habitación, la verdad, se ve súper limpia. O sea, yo he tenido algunas experiencias en resorts donde ya desde que tú llegas la cosa está mala. Pero aquí esto parece un lujito de verdad. De verdad, de verdad. Bueno, voy a echarme un baño. Que estas ojeras no puedo permitirme ir así a ningún lugar de aquí. Y después voy directo a reservar en los especializados para ya desde esta noche empezar. Lo otro es que miren, no son... Lo otro es que son las 11:20. Yo llegué aquí a las 10:30. Ya estoy en mi habitación. Nada de... La diferencia de cuando es un hotel de primera clase y cuando es... Ya saben lo que queda. En cuanto llegué, me dijeron... me cogieron la maleta. Ven acá, déjame ayudarte. Yo dije, bueno, si me la roba, no puedo perder el glamour, así que se la robe. Entonces, nada, dejé que se quedara con la maleta el de la puerta. Fui a la recepción. ¿Su nombre, señor? No, fulano de tal. Yo ahí todo nervioso porque dije, no, ahora es el momento en que va a llegar y me va a decir, no, esa reserva no vale para aquí. Pero no, todo en talla. Sí, señor, su habitación está lista. Mi habitación al lado del elevador y todo, o sea que tanto para ir al bar como para ir a los restaurantes y todo, es nada más salir ahí a la puerta y completo. Así que nada, la diferencia. Me siento con una dignidad, cosa muy difícil en los lugares que uno va como cubano. Pero bueno, nada, les voy a seguir trayendo actualizaciones de cómo está esto, de cómo se siente y todo. Bueno, me parece que este es el control de mi aire. Me parece. Ah, no. Ay, Dios mío, apaga la luz. Bueno, ya vi que el control de mi aire es este. Vamos a ver. Vamos a subirlo un poquito. No. El modo está bien. Ah, ya, mira, me estoy subiendo. Creo que 23,5 está bueno. Vamos a ver si se queda así. Sí, perfecto.
Vamos a ir a los restaurantes a ver qué tal. Dios mío, esto... espérate. ¿Y ahora esto qué es? Libro. Bueno, algo suena cuando lo toco, pero solo Dios sabe qué. En fin. Tan calentito y rico. Yo estoy bien rico. Creo que pasamos la cáscara, ahorita tienen cáscara todo. Sí, tiene que caer de lo mismo. ¿Quieres pescadito? Sí, por favor. Hágame, hermano. Sí, manito. Ninguno sí, pero no. Y aquí llegó mi primer golpe de realidad. Ese pescado que ustedes ven ahí y esos camarones, no había quien se los comiera, señores. No había quien se los comiera. El camarón había que fajarse con toda la piel, toda la cabeza, con todo. El camarón lo frieron entero, lo pusieron a parrilla entero prácticamente. Y cuando se lo quitabas todo, no estaba rico. O sea, no estaba malo, se podía comer si estaba muriendo de hambre, pero no. Pues bueno, al final mi primer plato pecó de lo mismo que pecan todos los buffets a cualquier precio. No está bueno. O sea, el camarón no estaba bien. O sea, no estaba horrible, pero era como si fuera camarón viejo. Además, había que fajarse con la cabeza, con el cuerpo, con todos los cascarones, todo. Y después no era que fuera un camarón fresco ni nada. Y el pescado también lo mismo. O sea, como que si estuviera hecho hace tiempo, así mismo, ¿sabes? Bueno, el puré de papa está horrendo, está malo. Pero la carne, tanto el filete como el aporreado, está súper rico. De hecho, el aporreado está demasiado rico. Le daría fácil un 9 o un 9,5 de lo rico que está. Y con grita me está súper bien hecho. Y el puerco no está mal. O sea, no está súper bien, pero está bien. Es un 7 o un 8 fácilmente. Está bastante rica la carne. Lo único malo de este plato fue ese fufú. El fufú no, perdón, puré de papa. Así que voy a terminármelo y a ir por los postres. Miren la variedad de dulces que había en ese buffet. Habían 3 dulces repetidos en muchas bandejas y había helado de fresa, ya, única y exclusivamente. Horrible. De los 3 dulces, el único que más o menos estaba rico era como el que aparece en el eclair. Pero ya. Luego, por supuesto, volví a mi preciosa habitación
que es como, qué sé yo, el 90% del placer es estar en esta habitación. Miren qué cosa más linda. Eso sí, de verdad que vale la pena. Bien, tengo los audífonos puestos, así que puedo ir diciéndoles qué tal se sintió este primer día, aún sin haber comido. O sea, me falta la cena. Pero voy a aprovechar que hay poca gente por aquí para enseñarles la piscina e ir al mar. Entonces, bueno, ¿qué se sintió el primer día? Ya llegó la noche, hice check-in desde antes de las 12 del día. Espero que no me lo cambien al final a la vuelta. Pero bueno, en general, lo primero que pasa es que cuando entras a los cuartos están sensacionales, o sea, demasiado ricos. Y te causa como un efecto de impresión. O sea, lo primero que haces es impresionarte cuando entras y ves lo lindo que están los cuartos. Y la atención es un día verdaderamente. Excepto en el buffet, que estuvieron un poco lentos. En el buffet sí se vio, vaya, lo digo, fue la sensación que tuve, ¿no? En el buffet sí se vio la diferencia de cómo tratan a los cubanos y cómo tratan a los extranjeros. A los extranjeros, quizás por supuesto que llevan varios días aquí, era mi amigo, ¿cómo está? Y entonces a mí era ahí regularete. No voy a decir que mal, no me trataron mal, pero se vio la diferencia. Se vio la diferencia en el buffet, que no la vi en los demás lugares. Lo otro es que me he dado cuenta que no me ha afectado, ¿no? Pero todos están juntos ahí. Hay como un VIP que se llama Level, que parece usuarios, clientes que pagan más caro y que tienen acceso a más privilegios. Por ejemplo, el ron más caro que me puedo tomar es un Havana Club 7 años, un Ritual. Eso es lo más caro que yo tengo como cliente clásico. Sin embargo, hay cosas mucho mejores para aquellos clientes que tienen la membresía de Level. También hay instalaciones a las que no tengo acceso y etcétera. Todavía no sé bien en qué afecta esto y en qué no, porque te digo, todavía no he tenido el chance de explorar lo suficiente. Pero es un hecho que algo afecta. Lo otro es que el buffet a la hora de almuerzo estuvo muy mediocre. No quiero decir malo, pero bueno no estuvo. Llegamos al buffet por la noche y lo primero que nos encontramos es que ahora hay jamón curado. Jamón curado que además de buena calidad, porque lo probé y está bastante bueno. El jamón, el otro jamón, el queso y el chorizo es el mismo por la tarde, así que nada espectacular. Pero ese jamón curado ya valió la pena. Y entonces el primer plato que me sirvo tiene esto, fíjense, 2 tipos de pescado diferentes y cerdo. El pescado de acá, un desastre, tenía esta escama, verdaderamente tenía esta escama, un desastre total. Pero el pescadito blanquito aquel estaba de lo más rico, papitas fritas por supuesto, y ahí tenemos pedazos de lomito de cerdo que estaban bastante correctos, estaba bueno, la verdad estaba bueno, menos el pescado con escamas, todo lo demás estaba bueno. Bueno, que ya les digo, igual no llega al nivel del buffet de Paseo del Prado, pero está ahí, algo así. Entonces miren esto lo que vi. Carne de res, sí, había carne de res por la noche. Y no solo había carne de res, había una paleta entera de carne de res. Yo jamás había visto eso en mi vida en Cuba. Y bueno, ahí tienen los pellitos. Los pollitos rostizados. Por supuesto, pedí un pedazo de pollo y pedí un pedazo de carne de res. La carne de res, por supuesto, tal cual se ve, estaba seca, recontra seca. Pero así mismo me la metí. Y el pollito sí estaba bastante rico. La carne estaba seca, pero estaba suavecita. Yo pensé que iba a ser un mascón, pero no. Estaba suavecita. Lo único que necesitaba un poquito de vino tinto para bajarla. Que bueno, me sirvieron. Por supuesto, me di cuenta que por la tarde la muchacha que me atendió ni siquiera me brindó vino, ni cerveza, ni nada. Increíble. Me sirvió el agua y cuando me la tomé,
ya, ni más agua por la tarde. Como si fuera un comedor obrero, señores. Me trataron por la tarde ahí como si fuera un comedor obrero. Pero bueno, en fin. Nada, ahora por la noche todo mejor. La muchacha me sirvió vino un par de veces. Me he rellenado la copa de agua cada vez que me la tomaba. Y bueno, el buffet parecía que era otro hotel, verdaderamente el que estaba. La comida, te digo, no es un 10, o sea, no llega a la calidad de Paseo del Prado. Pero nada que ver con el buffet de por la tarde. Nada que ver. Verdaderamente. Más opciones de carne, más tipos de preparaciones. Era un buffet diferente, era un buffet completamente diferente. Es jamón curado. No, te digo que era otra cosa. Era otra cosa. Llegamos al postre y miren qué diferencia, miren cómo hay versiones. Los varios dulces estaban normales, pero el eclair y el dulcecito aquel de atrás amarillo estaban muy ricos los dos, valían totalmente la pena. Y el helado, bueno, ya saben, señora fresa, pero esta vez encontré el sirope de chocolate que no lo había encontrado por la mañana. Y bueno, le eché el sirope de chocolate a la fresa y mejoró algo. Luego subí aquí, que se supone que es el bar nocturno, pero ya ven la cantidad de personas que había. Me senté ahí un rato, di una muelita con un par de chilenos que ven ahí y me fui a mi habitación porque estoy muerto. Aquí estoy grabándoles esto para subírselo, para que tengan una idea de lo que pasé, de mi experiencia el primer día. Pero estoy fundido, son las 11:48 y no veo la hora de acostarme a dormir. Así que nada, los dejo. Espero que les haya gustado. Mañana vengo con más contenido. Mañana vamos a visitar el restaurante Tex-Mex y además vamos a visitar el spa. Así que nada, mañana les digo. Noche preciosa a todo el mundo y mañana un viernes sensacional. Nos vemos.